Muy buenas a todos. Ya estamos aquí de vuelta. Feliz año 2025 a todos. Y nada, espero que hayáis tenido unas buenas navidades con vuestra familia, que hayáis disfrutado, sobre todo salud para todos. Sin salud no podemos seguir haciendo nada. Y espero que os vaya muy bien este 2025. Para mí el 2024 ha sido un buen año, pero diría que regulero porque, pues bueno, pues he tenido algunos problemas de salud con mi gatita pequeña y algunos otros problemas, pero bueno, en general no me quejo, hay que ser positivos y hay que seguir adelante. Así que nada, hoy os traigo un vídeo un poco improvisado porque he estado todo este mes de diciembre, hemos estado aquí muy liados en el estudio grabando un directo para mi banda, para Shallow Waters, que veréis dentro de poco. La verdad que ha sido una experiencia chula, muy exigente, porque ha habido que hacer mucho, mucho ruteo interno para que todos pudiéramos escuchar bien y, bueno, pues las backing tracks y todo este rollo. Y la verdad que ha sido un proyecto chulo, creo que ha quedado bastante guay, estamos bastante contentos con el resultado. Yo personalmente con la labor del estudio muy, muy contento. Lo veréis pronto, como os digo, en este mes de enero. Y nada, también hemos empezado a grabar las baterías para el nuevo disco de Orchak, que vuelven a venir al estudio y nada, pues he aprovechado justo ese momento para grabaros un vídeo de cómo hemos microfoneado en esta ocasión para este álbum toda la batería. Creo que puede ser interesante para los que andáis en este mundillo de la producción y os gusta grabar y demás, incluso para haceros vuestras propias grabaciones caseras dentro del local o si tenéis alguna sala un poco acondicionada, pues para poder haceros una grabación en condiciones o simplemente pues, para que tengáis una perspectiva diferente o que podáis probar cosas por vosotros mismos. Yo al final lo que os voy a enseñar aquí eh, no es más que mi forma de trabajar o mi forma de interpretar las cosas que pueden ser válidas para unos, válidas para otros o no servirte, pero es mi forma de trabajar aquí en específico en este estudio, en esta sala, y es como a mí mejores resultados me da. Entonces, lo quiero compartir con vosotros. Y nada más, chicos, vamos al lío, que si no me enrollo mucho aquí. Al lío. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala de grabación y como podéis ver ya tenemos la batería montada. Bueno, de hecho ya está grabada, así que os voy a enseñar un poco, como os he comentado antes, la configuración de micrófonos que hemos utilizado para esta grabación. Bonito el parche de Orchak, ¿eh? Chulo, chulo. Bueno, y antes de microfonear ya el bombo, lo que le metemos es un kicker, que es, bueno, un damper para evitar las resonancias del bombo, para que suene más agradable. Bueno, lo que viene a ser pues, mantas y cosas que las baterías normalmente metéis en el bombo para quitarle las resonancias, pero bueno, este es especial para ello, ya viene preparado, funciona muy bien. Es capaz de dampear los dos parches a la vez porque tiene el tamaño perfecto y aparte pues trae una bahía, como podéis ver, con velcro, pues para que podáis poner micros tipo Beta 91 de Shure, creo que es el 91 si no me equivoco, y bueno, pues todo ese tipo de micrófonos que al final pues para que no se mueva con los golpes pues viene muy bien. Bueno, no sé si se va a llegar a apreciar demasiado, pero como podéis ver ahí tenemos el micrófono tipo Beta 91, no es el Shure, es uno de Behringer, creo que se llama BA19, una cosa así, no estoy seguro. Realmente funciona muy parecido, incluso a mí me gusta más, por eso lo tengo. Y es más barato, incluso, así que para mí es una genial compra, la verdad que funciona estupendo. Y como veis está el damper ya colocado y está pues a mí me suele gustar poner este micro pues cerca del parche de resonancia porque es donde más clic recibo y la intención de este
este micro es conseguir ataque, conseguir ese clic del bombo, ¿no? Sobre todo para metal, que es lo que estamos haciendo ahora en esta ocasión. Entonces, lo adecuado para mí suele ser colocarlo cerca del parche de resonancia. Bueno, pues el segundo micro para el bombo es el Shure B52, creo que es. Si digo algún nombre mal, perdonadme, porque es que no me suelo acordar de todos los nombres. Y realmente, pues bueno, este micro es un poco más medioso, tiene ese sonido de plástico, por así decir, muy plasticoso en medios. Y mezclado con el otro micrófono me suele dar muy buenos resultados. Normalmente lo pongo también aquí en el parche de resonancia, dependiendo del estilo, como siempre decimos, pues para metal, para mí lo adecuado es aquí. Si fuera para algo más tipo rock o pop, posiblemente metería el brazo dentro y no sé, lo pondría en la mitad o más cerca del parche de delante para conseguir igual un poco más de resonancia, pero bueno, lo dicho, para metal esta es la mejor configuración. La caja, como podéis ver, este micro es el SV7, creo, de SL Electronics, si no recuerdo mal. Es tipo el Shure SM57, pero es un poquito más... capta mejor los graves, es un poquito más redondito y bueno, pues según para qué estilo de música pues nos puede venir bien. Normalmente a mí me suele gustar, como tengo la referencia de este aro, suelo colocarlo ya más o menos que coincida con el aro. Si por lo que sea quisiéramos más cuerpo de la caja, sería conveniente echar un poquito para atrás el micrófono y tendríamos un poquito más posiblemente de la madera de la caja, ¿no? También hay otra opción, que es poner otro micrófono aquí para captar todo lo que es el cuerpo de la caja. Pero bueno, a mí normalmente no me suele ser necesario porque depende del estilo. Si volvemos a lo mismo, si fuera pop o rock, pues posiblemente me podría venir bien hacer eso. Pero para metal, que hoy en día también se usan samplers por encima para mezclarlo con la caja, no lo veo necesario. Normalmente dejo pues unos 2 dedos, 3, dependiendo la caja y las resonancias, y bueno, pues apuntando al centro de la caja. Una cosa muy importante que me gusta hacer es, una vez que ya la caja está bien seteada, bien afinada, es ponerle los lockers estos para que durante toda la grabación pues no cambie el tono de la caja por lo que pueda pasar, por temperatura, por golpeo. Si le estás dando mucho al marco, pues es posible que al aro que se vaya desafinando, entonces no queremos que pase eso. También los tiene por debajo para el parche de resonancia. Y básicamente, pues bueno, te hemos puesto un help y bueno, pues para controlar un poco las resonancias. Y bueno, por debajo para la bordonera, como podéis ver, pues nada misterioso. Y apuntando hacia el centro, más o menos también unos 3-4 dedos de diferencia con respecto a la caja sobre más o menos el aro. Así que no tiene de gran misterio esta parte. Bueno, vamos con los toms. En general, los tres están configurados más o menos igual. No tiene gran misterio. Le hemos puesto también los lockers porque teníamos de sobra. Normalmente en los timbales no suele ser muy necesario, a no ser que el batería, pues depende cómo tenga colocado de altura y le dé mucho al aro. Igual sí es conveniente ponerlos. Pero si no, realmente no suele ser necesario porque normalmente pues no golpeas al aro. Entonces, pues no sé. Si alguno lo quiere poner por seguridad, pues siempre es bienvenido. Si te sobran, como es el caso, pues hay que ponerlos. Y os voy a enseñar cómo están colocados los micros, personalmente cómo a mí me gustan, porque aquí es donde menos resonancia consigo. Y lo que quiero es conseguir una buena pegada del timbal y tener una resonancia, una caída del timbal buena, que no haga pu y haga resonancias y haga cosas raras. Que la caída sea bonita, uniforme, ¿no? Para eso hay que afinar muy bien los timbales, evidentemente. Tiene que estar todo muy bien afinado. Y luego, lo que yo hago siempre, por ejemplo, en este tipo de micros, que son los Sennheiser 609 o 906 o algo así. Hay dos modelos, siempre los confundo.
pero ya lo pondré en los comentarios aquí en el vídeo para que lo podáis ver los micrófonos que son. Pero como veis, la configuración siempre es en el punto más alto de todo el recorrido que tiene el micrófono, ¿no? Y luego, pues bueno, pues apunto básicamente a ojo un poco, pues que coja el centro del timbal. En el base está exactamente igual, así que no hace falta que os lo enseñe, pero bueno, podéis ver aquí la configuración. ¿Qué ocurre si los bajamos? Pues bueno, vamos a tener más resonancias, posiblemente más caída, menos ataque. ¿Puede ser conveniente? Pues lo de siempre. Depende del estilo, depende de lo que se quiera conseguir. En este caso, en el metal, yo siempre tengo la costumbre de colocarlo de esta manera. Bueno, vamos con el hi-hat o el Charles. Vale, yo lo que suelo hacer, normalmente ya veis que tampoco le dejo mucha altura porque lo que me interesa es capturar realmente el hi-hat, no me interesa nada del resto del kit. De hecho, este micro en las producciones normalmente está muy bajito porque no suele ser necesario, ya que se cuela por todos los micros de overheads o de ambientes. Entonces, pues bueno, simplemente para tener el control del hi-hat, si hay que enfatizar en alguna parte del hi-hat, pues se puede hacer. Y aquí lo importante para mí es intentar evitar que entre demasiada caja, que entren demasiadas cosas. Entonces yo normalmente pongo así el micro y siempre en el eje, lo que es el eje del Charles, del hi-hat, para que no coger otros tipos de elementos. Y aparte aquí es un tipo de plato que es muy escandaloso, entonces no hace falta mucha ganancia. Este también es un micro, es una KG, no me acuerdo el modelo, el C, lo pone aquí, C451B. Y entonces, pues bueno, con este micro es más que suficiente para recoger con detalle el Charles sin tener que recoger el resto del kit. Bueno, este es el micro del Raid, no sé si lo podéis apreciar, lo tengo aquí en un pie pequeñito y a mí me gusta el Raid cogerlo por debajo para intentar evitar el resto de crashes y elementos que pues depende de las baterías que suelen tener más chapas por aquí en los kits, o para coger menos el timbal, pues me gusta meterlo por debajo. Y hago un poco parecido a la configuración del Charles que tenía allí. Intento coger el eje del plato lo más alejado posible de los elementos, pues para tener un poco el control de RAID, por si quiero enfatizar en alguna parte. Lo dicho, lo mismo que con el hi-hat, que se cuela por todos los lados. Entonces, pues este micro normalmente lo uso para eso, para detalles, para cosas que quiera enfatizar. Y el micrófono es un Audio-Técnica 2031, que es un poquito más grave que los pares que tengo aquí arriba, que son otro modelo. Y bueno, pues para RAID me gusta mucho cómo funciona. Así que tampoco tiene mucho más misterio esto. Y vamos con los overheads. Bueno, los overheads. Esto es para gustos. Cada uno lo graba a su manera, en XI, el ORTF. Bueno, en este caso a mí me gusta el Stereo Pair que le dicen, que son dos micros en AB. Y bueno, pues aquí lo más importante realmente es que esté alineado con la caja. Desde el centro de la caja al kit, recordar que tiene que tener la misma distancia. Nunca va a ser exacto porque somos humanos y no podemos calcularlo al 100% al milímetro, pero que estén lo más alineado posible. Ya sabéis que luego tenéis herramientas como el AutoAlign y demás con el que podéis alinear todos los micrófonos, o simplemente pues jugáis con las fases, alternando fases o moviendo a mano milisegundos, podéis conseguir el mismo resultado. Pero de lo que se trata, como os digo, es de que haya una alineación más o menos perfecta con la caja. Bueno, ya por último, vamos con los micros que hacen que una batería suene enorme, que para mí son esenciales. Son más esenciales incluso que los overheads, que también los utilizo en la mezcla, pero incluso estos micros los suelo bajar un poquito para poder utilizar más los que os voy a enseñar. Y se tratan de las rooms, de los micros de ambiente en la sala. Y bueno, os voy a enseñar porque hay dos pares, o sea, hay 4 micros, 2 pares.
Y el primero de ellos está detrás de esta pantalla de guitarra. Ahora os explicaré por qué, la razón. Pero bueno, básicamente, como podéis ver, están muy abajo en altura. No sé cuánto puede haber, unos, así a ojo, 30 40 centímetros desde el suelo, más o menos. Y están puestos, estos son los T-Bone R500 o algo así de Thomann, solo los encontraréis allí. Son un micro que funciona muy bien en guitarras y también para captar dooms, son micros de cinta, si no me equivoco. Y tienen patrón de 8, entonces captan por los dos lados. Y lo que se trata aquí es una técnica que se llama técnica o estilo, no sé cómo lo denominan, pero es Bloom Lane. Como podéis ver, no sé si se aprecia bien, porque la verdad que no hay mucha luz aquí ahora mismo con la pantalla de guitarra. Pero bueno, como podéis ver, hay uno en un sentido, el otro otro. ¿Por qué están tan bajos? Bueno, la intención de estos micros no es captar todo el kit. No me interesan las chapas, no me interesan los crashes, no me interesa nada de eso, porque para eso ya tengo. Entonces no me interesa eso. Lo que yo quiero conseguir con estos micros es captar los graves del bombo, de la caja, de los timbales sobre todo. Evidentemente se me cuelan las chapas, pero en menor medida. Y la intención es coger esos graves, incluso luego para hacer en ecualización, para hacer que la sala todavía sea más grande, para que tenga esa profundidad y poderle dar también un poquito de empuje a la caja y el bombo. ¿Por qué he puesto una pantalla delante? Pues precisamente para lo mismo, para evitar el sonido directo de toda la batería y se cuele directamente en los micrófonos, ¿no? Estoy simulando, por así decir, una pared, aunque no sea así, pero bueno, es ponerle un obstáculo al sonido para que todavía suene más lejos, ¿no? Y luego ya por último, pues tenemos estos micros, que creo que son un Lewitt 400 algo, que no recuerdo ahora el modelo, apuntando más o menos la diagonal hacia el kit. La intención de estos micros sí es recoger todo el kit, coger lo que es el ambiente de toda la sala. Como veis, aquí está uno y aquí está otro, más o menos a ojo. He intentado calcular que estén parecidos, como podéis ver. Es imposible calcularlo perfecto, pero bueno. Y la intención de estos micros es, como os digo, coger todo el kit y luego un truco muy valioso que es distorsionar mucho con estos micrófonos y mezclarlos con el resto del kit para que la caja, sobre todo me gusta enfocar estos micros para darle un énfasis a la caja. Le meto un plugin de distorsión a estos micros y consigo que la caja en ciertas partes lo pueda automatizar y pueda salir más adelante y tener mucha más pegada. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que haya sido informativo, que podáis, como siempre, probar vuestras propias técnicas y vuestra propia manera de hacer las cosas. Evidentemente, siempre es constructivo que me digáis consejos también para aprender yo. En este trabajo, como siempre digo, no se deja de aprender, es bueno aprender, de hecho, para mejorar. Y nada, deciros que si os ha gustado el contenido, pues me deis un like, que no cuesta nada, es gratuito, no os cobran por ello. A mí me ayuda, la verdad, es gratificante ver que este contenido os gusta o os sirve para algo. Por supuesto, me gustaría leeros en los comentarios, ya sabéis que me encanta ver otros puntos de vista, como os digo. Y bueno, pues si no queréis perderos más contenido de este tipo, que iré haciendo según vaya teniendo tiempo y pueda cuadrar agendas, pues suscribiros al canal y así pues os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y podáis pues disfrutar de este tipo de contenido. Así que nada, nos vemos. Feliz 2025, que vaya muy bien y al lío, chavales.